al maestro Luis Guillermo Hernández, quien ya llegó para hablar sin censura, colaborador, miembro de esta familia, periodista independiente, director de La Sexta W, académico universitario. Te saludo con mucho gusto, Luis Guillermo, ¿cómo estás? Mi querido Vicente, muy buenas tardes a la audiencia de Sin Censura. Un gusto estar aquí otra vez después de este receso largo, receso vacacional. Oye, Luis Guillermo, tú como académico universitario, ¿cómo ves el Trump se la metió doblada a López Obrador de la gran, honorable, honesta y muy elegante Denise Dresser? Creo que el hecho de haber desnudado a Denise, la pelangocha Dresser, como lo que realmente es una mujer de muy limitada capacidad analítica, de muy reducida ética y de prácticamente nula moral periodística, ha sido uno de los grandes éxitos de esta semana del presidente López Obrador. Ya sabíamos, mi querido Vicente, ya sabíamos quién es esta señora que durante muchos años, durante los últimos 20 años, ha reptado por los medios de comunicación como una gran analista, como una gran intelectual, y en realidad es solamente una máquina de humo, una máquina que expele humo cada vez más oscuro. Pero el haberla desnudado, como ocurrió en la conferencia mañanera, con ese tuit procaz, vulgar, completamente bajo, de burlarse, de abrirse en todo su repudio a la cuarta transformación, nos ha convencido a muchos y a muchas de que esta intelectual, como muchos otros, como Krause, como Aguilar Camín, como Héctor de Mauleón, como Leo Zuckerman, como Ezra Shabot, como todos estos grandes intelectuales del neoliberalismo, estaban construidos sobre la base de la nada. No había detrás de ellos sapiencia, no había detrás de ellos inteligencia, no había detrás de ellos cultura, no había detrás de ellos civilidad. Solo, mi querido Vicente, solo había palabras a modo y a conveniencia del viejo régimen neoliberal. Por eso hoy los descubrimos absolutamente chatas, absolutamente chatos en sus análisis, sus pinchurrientos análisis, si se me permite la expresión, mi querido Vicente, porque reflejan la incapacidad absoluta de entender la sociedad en la que viven, la audiencia a la que se dirigen y el momento histórico que les tocó atestiguar. Es verdaderamente sorprendente cómo han ido cayendo uno a uno todos estos pseudointelectuales trepados, encaramados en los medios como grandes lumbreras de la inteligencia mexicana. Cómo se han ido cada uno y cada una poniendo en su justa dimensión como enanos, como enanas intelectuales, que son incapaces, completamente incapaces de dialogar sin estridencia, de proponer, de discutir con el adversario ideológico desde un terreno de discusión civilizado y, por supuesto, digno. Me da mucho gusto, me da mucho gusto que Denise la pelangocha Dresser se haya revelado tal cual es, y lamento mucho los muchos medios que la siguen considerando una analista seria. Me comentaron que está a punto de estrenar un nuevo programa, mi querido Vicente, un nuevo programa que se llama Las Lavanderas 2. Seguramente la gente lo recuerda. Es el único ámbito, el ámbito de la procacidad, de la vulgaridad y de la nulidad, en donde va a tener cabida gente como Denise Dresser.
y lo celebro. Pues si en algún momento, y grábenme muchachos, si en algún momento hemos criticado, y creo que debemos de repudiarlo, aquello de Francisco Martín Moreno de quemar vivos a los morenistas en el Zócalo y de considerarlos traidores a la patria por votar por Morena en el 2021, dame tu opinión de este tuit que publicó hace rato Lili Téllez. Dice Lili Téllez: el gobierno dará un golpe mortal a la educación de los niños, eliminará calidad, crecimiento sostenido, especialización, competencia, meritocracia. En lugar de maestros habrá líderes sociales. Necesitan ciudadanos estúpidos e ignorantes para que voten por Morena. Pues ya nos dijo estúpidos e ignorantes Lili Téllez, Luis Guillermo Hernández. Mi querido Vicente, están aterrados. Durante los últimos 2 años, el proyecto de transformación de la educación en México estuvo detenido, completamente detenido, por obvias razones. Atender la emergencia sanitaria que impidió pues tener clases normales durante estos últimos 2 años, prácticamente dejó en cero el gran ambicioso proyecto de la transformación de la educación pública en México, el proyecto de desneoliberalización de nuestro sistema educativo, primaria, secundaria, preparatoria e incluso universidad. Ese proyecto interesantísimo, pero sobre todo altamente necesario, va a retomar fuerza a partir de este periodo escolar que comienza en agosto, porque el presidente López Obrador lo tiene muy claro. La forma de transformar a nuestra sociedad, mi querido Vicente, es a través de la educación. El neoliberalismo lo supo y convirtió los sistemas educativos, los planes educativos, en un ámbito de formación principalmente de mano de obra calificada. Un sistema educativo que eliminó materias fundamentales, mi querido Vicente, como la filosofía, como la ética, como el civismo, y que hicieron de nuestros jóvenes, de nuestros niños, seres completamente indolentes a su entorno social, seres individualistas, seres despojados de su conciencia de clase, seres despojados de su conciencia de pertenecer a una colectividad. Y es urgente esta transformación. Por eso, precisamente porque sabemos que es urgente esta transformación y que llegó el momento de reactivarla, porque regresamos a las aulas, regresamos a los salones, regresamos a las clases presenciales en todo el país. La oposición va a comenzar a vociferar, mi querido Vicente, estupideces como la que señalas de la analfabeta funcional Lili Téllez, una mujer que no tiene ninguna capacidad intelectual para analizar lo que ocurre en el país y que solo sabe escupir ante los micrófonos del Senado cuánta barbaridad se le ocurre. Detrás de este grandísimo proyecto de reconversión educativa de nuestro país hay un plan muy importante, mi querido Vicente, de regresar a las aulas materias importantísimas para que los mexicanos y las mexicanas sean diestros en matemáticas, en física, en química, en lógica, en geografía, en historia, en civismo, en filosofía, a ser seres humanos pensantes y críticos, no mano de obra barata para los neoliberales, no solo obedientes borregos que alzaban la mano de manera acrítica y no se fijaban en su entorno. Estamos ante el cambio trascendental de la educación en México y vamos a defenderlo, mi querido Vicente, vamos a defenderlo porque es un paradigma urgente. El neoliberalismo quería convertirnos en esclavos
en maquinaria, en número, y tenemos que recuperar nuestra humanidad para la educación pública en México. Así que celebro este miedo de la derecha y la ultraderecha ignorantes, pero no hay marcha atrás. El cambio en la educación va y lo vamos a defender, mi querido Vicente. Así es, y para cerrar, si me permites, decías que hay que hablar de un tema poco abordado en los medios de comunicación, que es el proyecto integral del Istmo de Tehuantepec, que va a ser una verdadera revolución económica y social para el sureste de México, mi querido Luis Guillermo Hernández. Mi querido Vicente, estoy metido en un proyecto personal que intentará reflejar en una crónica periodística de largo aliento la profunda transformación que ha sufrido México en estos años de gobierno del presidente López Obrador. Y en la búsqueda de información, mi querido Vicente, en este trabajo que tú ya sabes, que hacemos los periodistas de recopilar datos, de recopilar informes, de hacer análisis de lo que está ocurriendo para hacer nuestro trabajo, me topé con las muchísimas estrategias gubernamentales que se están implementando para el desarrollo de toda la zona del Istmo de Tehuantepec, esta zona que conecta el Océano Atlántico, el Golfo de México en Veracruz, con la costa del Océano Pacífico en Oaxaca, y que se ha constituido muy calladamente, muy soterradamente en el ámbito donde mayor atención ha prestado el gobierno de la República, el gobierno del presidente López Obrador, para revertir el deterioro económico, social, cultural y de toda índole. Y he identificado, mi querido Vicente, proyectos carreteros, marítimos, de infraestructura, de reorientación económica a todo lo largo y ancho de este corredor interoceánico, y me parece, y lo digo con toda honestidad intelectual, mi querido Vicente, que es un foco que no hemos visto y que va a representar una transformación histórica en esa región. La última referencia que teníamos, mi querido Vicente, de un plan para rescatar esa zona ocurrió en el año 2000, en la presidencia de Vicente Fox, seguramente tú la recuerdas, un plan que ideó Vicente Fox para supuestamente rescatar al sureste del atraso en que se encontraba, al que le llamó Plan Puebla-Panamá, un plan sin pies ni cabeza, completamente desarticulado, completamente inútil, que finalmente no llegó a nada. La diferencia fundamental entre aquel fallido intento propagandístico de Fox y la estrategia gubernamental que está impulsando el presidente de la República en este sexenio es que está articulando todas las necesidades sociales con las potencialidades económicas en esa región. Lo que ocurrió este fin de semana, en el recorrido que hizo el presidente por la zona, mi querido Vicente, nos da las claves precisas de que se trata del proyecto más ambicioso de revolución social en el sureste mexicano en los últimos 100 años. Se trata de rescatar al sureste y de convertirlo en un polo de desarrollo, mi querido Vicente. Y tenemos que voltear los ojos hacia lo que está pasando allá, porque, insisto, es una sorpresa, es un trabajo muy calladito, que no se ha promovido, pero que va a significar un antes y un después en una región riquísima que además, como cereza de pastel, mi querido Vicente, no va a topar en Chiapas, en Oaxaca, se va a extender hasta Centroamérica, donde los proyectos sociales como Sembrando Vida ya se están impulsando con recursos mexicanos y estadounidenses. Hay que echarle un ojo muy significativo al sureste, porque la transformación allí se va a notar
mi querido Vicente, se va a notar como un gran acto histórico de reivindicación de este gobierno. Que así sea, Luis Guillermo Hernández. Maestro, como siempre, es un gusto saludarte. Qué bueno que ya estás de regreso después de estas vacaciones. Y ¿por qué no le damos duro para que amor con amor se pague? ¿En dónde te pueden apoyar las miles de personas que están conectadas en Sin Censura en estos momentos? Muchísimas gracias, mi querido Vicente. Yo también los extrañaba y me da mucho gusto volver a charlar con ustedes. A mí me la paso muy bien en estas charlas y ya las echaba de menos. Y bueno, las espero como siempre, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche, en mi espacio Luis Guillermo Hernández, Sexta W, ahí en YouTube, también en la página de Facebook y por supuesto en las redes sociales, @SextaW, @Luis G. Hernán, donde estamos intentando, mi querido Vicente, pues construir un espacio alternativo de cara al progresismo y por supuesto con absoluta transparencia y honestidad. Gracias, mi querido Vicente, por el espacio. Nos vemos la próxima semana y te mando un abrazote, a ver cuándo te lo puedo dar ya en persona. Claro que sí, nos vemos en estos días ahí en la Ciudad de México para tomarnos un café, querido Luis Guillermo. Un abrazo, nos vemos pronto aquí en Sin Censura, que también es tu casa. El maestro Luis Guillermo Hernández, hablando sin pelos en la lengua.